Quédate en este episodio porque vamos a hablar de el tratamiento mensual de reciclo y del ajuste anual que se hará en abril del 2023. Hola arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien, finalizando enero. Sí. Entonces, pues realmente con temas de lo que creo que estuvimos viendo los episodios pasados del tema de reformas, pero algo que sí es muy importante y que creo que por eso está teniendo un episodio, es el tema de el pago de ISR en reciclo personas físicas. Muchos optaron por ese régimen porque pues convenía, pero en 2022 hubo una regla específica que ya no aplica en el 2023 Ujú. y qué va a pasar con el tema de la declaración anual, y lo pongo entre comillas porque pues el nombre ni siquiera es declaración anual, es ajuste. Sí, la realidad es que les queremos contar un poquito de cómo funciona el reciclo porque sabemos que hay personas nuevas que les puede llegar a funcionar la información, pero también queremos hablar, o sea, de cómo nosotros prevemos, porque la realidad es que al día de hoy todo esto es chisme. O sea, no tenemos forma de poderles decir cómo va a ser la declaración anual porque pues todavía no hemos pasado por ahí, Ujú. pero sí que nos podamos dar una idea de cómo va a ser. La realidad es que es muy sencillo, como dijo Arturo, ni siquiera es una declaración tal cual, sino un ajuste, pero que lo puedan tener en consideración por si ustedes mismos están llevando sus impuestos, pues que sepan más o menos qué es lo que van a tener que tener y que no los agarre tan a las carreras, porque recuerden que la declaración anual para reciclo juega un papel súper importante. Sí, justamente, digo, si es el primer episodio que estás viendo, existen dos tal vez importantes que puedas ver. Uno, donde del año pasado, donde hablábamos justamente de reciclo personas físicas, y ese es el tema que te interesa, y el tema de las reformas para, bueno, reformas, entre comillas, para 2023 también de reciclo. Y justamente en este último episodio hablamos de que si las personas que están en reciclo, personas físicas, no presentan su declaración anual, tendrán que salir del régimen porque, pues así viene la resolución miscelánea. Entonces sí es algo que es muy importante que presenten en tiempo, que no esperen que existan prórrogas, que existan a plazos mayores. Creo que estando en reciclo la declaración es bastante sencilla de realizar. Entonces, pues sí, hay que tener como mucho cuidado y pues que no se nos vaya a pasar el tiempo. Sí, y tenemos que estar conscientes que si salimos del régimen porque nos saca el SAT, ya no podemos volver a entrar. Entonces, sí es súper importante por esto mismo que se presente la declaración anual en tiempo y forma, al menos si eres un reciclo persona física. Ujú. Em, Dicho esto, pues bueno, vamos a arrancar con generalidades del reciclo. Y la primera es que, y es la diferencia justo que quería contar Arturo, que el año pasado teníamos dos opciones, pero este año ya nada más tenemos una. Ujú. Lo de la... Sí, ya. Sí, básicamente, cuando se hace el tema de las reformas de 2022, en un artículo transitorio, que esto es importante, un artículo transitorio cuando existe una ley es algo que tiene una vigencia que solo establece ese mismo artículo. O sea, por ejemplo, este artículo transitorio únicamente era aplicable para 2022 y básicamente mencionaba que las personas que optaran por tributar en reciclo durante el 2022 podrían no presentar sus pagos provisionales de ISR, lo cual desde nuestro punto de vista era algo extraño porque pues tenías que Ujú. presentar de todos modos ese sí a fuerzas IVA, pero bueno, así venía ese artículo transitorio, pero que tenías que estar obligado a presentar tu declaración anual porque justamente en tu anual es donde ibas a pagar el impuesto de todo el año. Eso únicamente aplicó para 2022. Si fuiste alguien que optó por esta facilidad que existía dentro del tema de las reformas del 2022, pues ya ahorita en febrero tendrás que presentar ya tu pago provisional de ISR, tu pago provisional mensual, tanto de ISR como de IVA, porque pues eso solo aplicó para 2022. Olvídalo, ya nada más tienes que esperar a presentar tu anual para pagar todo el impuesto. Sí, inicialmente decían que esto iba a ser nada más como por un periodo de transición en lo que nos acostumbrábamos al régimen. Honestamente, yo nunca entendí cuál era el objetivo de esto porque cómo me voy a acostumbrar al régimen si lo voy a hacer de una forma distinta a la que va a ser siempre, pero Ujú. bueno, era una de las opciones que teníamos. De cualquier forma, pues era relativamente sencillo y relativamente barato porque si tú habías vendido 3 millones y medio, creo que el impuesto es algo cercano a 90,000 pesos. Ujú. Entonces, obviamente, tal vez no te costaba desembolsarlo de manera anual, por lo mientras ya te habías financiado, pero, pues, es importante que todos estemos conscientes de que esa opción ya no aplica para 2023. Ujú.
Y entonces, pues vamos a tener que presentar nuestros impuestos de manera mensual. Igual recordemos que en tema de reciclo, pues la opción o el beneficio que tiene, pues es su tasa disminuida en temas de ISR, donde va del 1 hasta el 2.5, hasta el 3.5 de millones de ingresos, Mm. y pues el impuesto aplica sin ninguna deducción. Entonces, pues dependerá de los ingresos que tengas cada mes, el impuesto que puedas pagar. Y pues es una tarifa que va variando, va desde el 1, 1.1, 1.5, 2 y 2.5, dependiendo de tus ingresos. Y eso es importante. No juegan tus deducciones para el pago de impuesto en ISR, pero sí para IVA. Y esa es una de las cosas que nosotros normalmente preguntamos siempre en las asesorías. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Por lo que comentábamos en episodios pasados, a veces es sencillo pensar, de hecho, hoy me pasó con un cliente que suena muy atractivo el 2.5 y nos mandó un audio pidiéndonos que lo cambiáramos de régimen porque él está en persona física con actividad empresarial. Pero la realidad es que no le conviene. No le conviene porque trae pérdidas que no vamos a poder aplicar en los pagos provisionales, porque es un restaurante y normalmente invierte en su negocio, entonces tiene muy bien controlado la utilidad. Y en caso de que empezara a tener pérdidas de nuevo por inversiones o, pues literal porque no le toca pagar porque sigue con la pérdida, en reciclo sí estaría Ujú. pagando, porque este ajuste de las pérdidas se hace hasta la declaración anual. Entonces, no tiene tanto sentido, al menos en su caso, que lo cambiemos porque dejaríamos de aprovechar las pérdidas de manera mensual y porque aparte siempre estaría pagando impuesto a pesar de que le esté saliendo como en pérdida de manera financiera y no fiscal. Ujú. Sí, o sea, siempre el reciclo es cuestión de análisis. O sea, no se vayan con, yo quiero estar en reciclo porque voy a pagar menos. Porque a veces creemos que también va a aplicar para IVA y pues recordemos que para IVA no hay ningún beneficio. El tema de ese impuesto se paga igual en todos los regímenes. Ujú. Entonces, pues el beneficio únicamente aplica para ISR y dependerá de cada caso en particular si es que te conviene o no. O sea, hay muchos factores que desde si eres un candidato para estar en el régimen hasta por tu nivel de ingresos que tienes o que proyectas tener. O sea, son muchas variables que hay que analizar, que aunque te dediques a lo mismo que a lo mejor que tu amigo, que él sí está en reciclo, a ti no te convenga por otro variable o que no puedes ni siquiera estar en Ujú. ese régimen. Entonces, no se lo tomen a la ligera en el tema de ese otro paso en la vida adulta de escoger un régimen si es que vas a empezar a facturar y a tener ingresos, no como una persona que recibe un sueldo. Sí, otra cosa que debemos de saber acerca del reciclo o régimen simplificado de confianza es que estamos obligados a que las personas morales nos emitan nos hagan una retención de ISR. Esta retención es del 1.25 y se va a aplicar sin importar si es actividad empresarial, por ejemplo, si somos estilistas, si somos zapateros, si somos comerciantes, igual va a aplicar esta retención a los servicios profesionales o al arrendamiento. Así que prácticamente cualquier persona que esté en reciclo va a tener que recibir una retención si le está, sufrir una retención Ujú, si le está vendiendo a una persona moral. ujú. O sea, y que recordemos que el tema de las retenciones nos ayudan a, y luego también entre comillas, pagar menos impuestos. Es decir, que Ujú, creo que duela menos porque no lo ves saliendo de tu bolsillo. Porque el tema de las retenciones es que durante los pagos mensuales, nosotros del impuesto que tengamos que pagar, podemos disminuir estas retenciones para que únicamente paguemos la diferencia. ujú. Entonces, no se olviden también si llevan su propia contabilidad y están facturando a empresas que sean mexicanos, eso también es importante. Solo las retenciones de ISR o de IVA o de cualquier impuesto aplican generalmente para empresas mexicanas entre mexicanos. Entonces, si llevas tu propia contabilidad, no olvides que también puedes hacer el uso de estas retenciones. Sí, y normalmente o sea, nos ha tocado que vemos que no lo incluyen, y esto ha sido un tema desde que nació el reciclo, porque nosotros lo platicábamos en su momento cuando apenas estaba proponiendo el régimen, donde nosotros decíamos, okey, si yo voy y le compro a la señora de las gorditas y le pido una factura, entonces, ¿qué va a pasar? Porque en estricto sentido, el costo que ella me está dando ya debe de incluir una retención. Ujú, Y es un tema un poco complicado porque al final nosotros no estamos conociendo el costo tal cual del artículo que estamos comprando, pero de todas formas, una vez que ya pasó, de hecho, todo un año de estar tributando en reciclo, pues así se ha dado. ujú.
O sea, nosotros vamos, pagamos 500 pesos y al final lo piramidan para que el neto sea 500 pesos ya incluida la retención y nos acaba saliendo un poquito más caro el producto que estamos comprando. Sí, o sea, creo que al final de cuentas no ha sido como tanto problema, lo pongo entre comillas, Ujú, porque la retención no es tan alta. O sea, por sí. ejemplo, comparándola con la retención de las personas que están con ingresos de arrendamiento o con algún servicio profesional en el régimen de actividad empresarial y servicios profesionales, pues es Ujú, un 10%. Entonces ahí tal vez sí dirías, uy, no, sí es sí. mucha la diferencia, pero aquí el 1.25 tal vez sea por eso que a nadie le ha causado tanto ruido, pero Ujú. sí esa práctica de que en el neto ya incluyas también las retenciones, pues también es algo que ya se ha vuelto común durante el 2022 y pues en el tema de 2023. Sí, otra cosa que debemos de saber del reciclo es que nuestro pago provisional va a estar precargado con las facturas que nosotros emitimos. Sin embargo, no van a estar precargadas las facturas que hayan sido emitidas en PPD o en este año ya van a incluir los complementos de pago, En ¿cierto? teoría. Entonces, no van a precargar la factura tal cual, pero sí van a precargar el pago que nosotros estamos declarando en el complemento de pago. Adicionalmente, todas las que de cajón van a estar precargadas son las que fueron emitidas con PUE, pago bancarizado Ujú. y uso de CFDI distinto al por definir, ¿cierto? Recordemos también que para 4.0 pues ya no existe por definir, Ujú, entonces pues en teoría si pones esas facturas porque es más sencillo para ti, aunque tú des créditos a tus clientes, pues en estricto sentido estarías pagando el impuesto de manera anticipada. Entonces, si eres de esas personas, porque desafortunadamente creo que aún muchos aún tienen problemas en cuándo se usa el PPD, cuándo se usa el PUE, qué forma de pago es la que debes de poner. Puede que si estás teniendo ese error de que todo lo pones con que ya te lo pagaron, ya te lo pagaron, ya te lo pagaron, aunque no sea cierto, estés pagando impuestos de manera anticipada. Entonces, ujú. ese tema administrativo sí tienes que cuidarlo porque, digamos, antes no era como un problema y lo pongo entre comillas, pero al día de hoy sí lo puede ser. Y lo pongo entre comillas el tema del problema porque ya ha habido muchos correos por parte de la autoridad donde dice, oye, estoy revisando tus facturas, me metí a ver tu RFC y me doy cuenta que emitiste tantas facturas que dicen que ya te las pagaron porque pusiste en tu factura que dice pago en sola exhibición y dicen todas estas facturas que tu IVA eran de 10,000, pero tú únicamente me declaraste 3,000. Dime por qué no me pagaste la diferencia. Entonces, la realidad es que la inteligencia dentro de la página del SAT y de los algoritmos que utiliza el SAT, pues sí llega hasta ese punto donde revisa Ujú. esos detalles en las facturas. Sí, básicamente creo que es lo que pasa con el régimen. Es un régimen que es relativamente sencillo porque, pues, al final el IVA se maneja igual que los otros regímenes. El IVA no tiene ninguna modificación y en ISR, pues, es únicamente sobre los ingresos. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos que sí tengas todas tus facturas de gastos. Ujú. De entrada, porque, pues, es una obligación, pero también porque si en algún momento te llegan a sacar del régimen y tenemos que estar muy conscientes de que si somos un poco traviesos y no estamos cumpliendo con las cosas como debería de ser, nos pueden llegar a sacar del régimen, nos van a volver a calcular todo el año, pero en persona física con actividad empresarial, y si nosotros por confiados o porque pensamos que las facturas no servían de nada, no las estuvimos solicitando, nuestra utilidad va a ser muy grande y el pago del impuesto va a ser gigante. Ujú. Entonces, tienen que estar muy prevenidos y sobre todo también les ayuda a verse como una persona con materialidad, que recordemos que la materialidad ya la hemos tocado varias veces en el podcast, y es decirle al SAT que tenemos los recursos para poder hacer a lo que decimos que nos dedicamos, Ujú. que es justamente de lo que carecen las empresas que venden facturas. Exacto, entonces sí, y más que nada, o sea, porque es de los regímenes donde sí es muy claro que tienes que pedir facturas de tus gastos e E inversiones. ingresos. O sea, sí es muy claro en eso. Entonces, pues tienen que darle esa importancia porque hay, o sea, en el tema de que, por ejemplo, en Recico para ISR no te pide en sí que lleves una contabilidad en un sistema contable. Sin embargo, para temas de IVA, la ley sí es muy clara y dice, oye, ¿sabes qué? Para que tú puedas hacer acreditable el IVA de cualquiera de tus gastos, pues sí debe estar registrado en una contabilidad. Ujú, Entonces, ahí es como criterios que se van formando, que se estuvieron formando durante el 2022 y
pues que sí tienes que tener mucho, creo que es mucho de cuidado. El Sí. reciclo es un arma de doble filo. Así como era el RIF en su momento, que todos Ujú. querían estar en el RIF, que muchos se mencionan en el RIF aunque no deberían de estar, pues el reciclo es de la misma forma. Entonces, es revisar, es asesorarte. Si lo quieres llevar tú solo está bien, Ujú. pero creo que lo importante es asesorarte de que estás haciendo las cosas bien. O sea, de que si tú estudiaste, si tú fuiste a seminarios, si fuiste a lo que sea, y te dieron información, que la estés utilizando de la manera correcta y pues no estés haciendo alguna omisión en el tema de tus obligaciones. Sí, de hecho, para esto también recuerden que tenemos un episodio que creo que son 5 o 10 errores más comunes en una declaración por tu cuenta. Eh, Les sugerimos que vayan a verlo porque ahorita, como decía Arturo, justamente el SAT dice, ok, tú tienes estas facturas como que ya te las pagaron, pero me estás declarando el IVA de esto porque pues obviamente no vas a pagar el IVA de todas las facturas que ya Ujú, están como declaradas, perdón, como pagadas. Entonces, sí es un amarre muy sencillo que hace el SAT entre lo que nosotros ponemos en el IVA que cobramos y lo que nosotros ponemos en el ISR que cobramos. Deben de tener cuidado con ese tipo de cosas y hablamos de hecho de esto específicamente en ese episodio que les debe estar apareciendo por algún lado de la pantalla para que vayan a verlo. ujú, Respecto a la retención del ISR, también debemos de saber que para las personas que se dedican al sector primario no aplica en los primeros 900,000 pesos. ujú, ¿Por qué? Porque esos primeros 900,000 pesos están exentos. Entonces, pues no tiene sentido que te retengan porque pues en realidad no tienes que pagar el impuesto. Pero se tiene que aplicar una leyenda de la cual ya hablamos en el episodio pasado o antepasado, si no me ujú, equivoco, donde especificamos que no nos tienen que emitir esa retención o que no nos tienen que hacer esa retención porque somos contribuyentes que se dedican al sector primario y que no hemos rebasado los 900,000 pesos de acuerdo a no sé qué párrafo. ujú. Sí, sí, sí. Básicamente es eso. Pero sí es una leyenda específica y la podemos encontrar en la resolución miscelánea, por Ujú. si la necesitan. Y creo que ya es todo lo que deberíamos de saber de reciclo. Sí, o sea, bueno, en el tema del anual, creo que así como para finalizar ese tema, eh, si eras una persona que estaba en el RIF o en actividad empresarial el año pasado y decidiste cambiarte a reciclo y en alguno de esos dos casos tuvieras, ya sea en actividad empresarial, una pérdida fiscal o en RIF una diferencia de gastos e ingresos, que es lo mismo que la pérdida, pero sí es el nombre que existe en la plataforma, se puede aplicar en la declaración anual. Ujú, Entonces, cuando estén llenando sus declaraciones anuales, revisen o acuérdense si es que tenían pérdidas en el RIF o en actividad empresarial y ujú. no olviden aplicarlas. Porque de hecho también, si eres una persona física que también emitía notas de crédito y llevabas tus cosas por tu cuenta, supongo que te diste cuenta que esas notas de crédito no aplicaban en los pagos provisionales, en los pagos mensuales. En la anual, en teoría yo quiero pensar que van a estar precargados y pues ya con eso vas a poder disminuir aún más la base para el pago del impuesto. Sí, todavía, como les mencionamos, todavía no les podemos decir bien cómo hacer la declaración anual porque nadie se ha enfrentado a eso. Ujú, No es como en las personas morales donde ya dijeron, ahí les va el aplicativo, vayan viendo a qué se van a enfrentar. Todavía no lo hacen. Entonces, pues es lo que nosotros sabemos. Normalmente, ¿por qué podemos llegar a tener variaciones? Porque un mes cobramos 25,000 pesos, el otro mes 30,000, el otro mes 50,000, el otro mes 10,000, etcétera. ujú, Y todo esto, nosotros vamos a ir pagando nuestro porcentaje conforme a lo del mes. Pero una vez que ya llegamos al anual y lo totalizamos, probablemente nosotros habíamos estado pagando sobre el 2,5, pero ya nos toca el 2. O habíamos estado pagando sobre el 1 y nos toca el 1,5. ujú, Entonces esas diferencias son las que nos van a salir a pagar o a favor, pero la realidad es que los saldos a favor en este caso en específico van a ser muy ujú. chiquitos porque pues la variación no es tanta. Sí, 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 sí. Básicamente es eso. Y algo también súper importante que se nos estaba pasando, los reciclos no tienen posibilidad de tener deducción alguna, ni deducción autorizada. Entonces, el ISR jamás va a bajar porque va sobre los ingresos, pero tampoco deducciones personales. Entonces, si tú normalmente ibas al médico y pedías facturas, si ibas a comprar lentes y pedías factura, la realidad es que en reciclo tal cual no te va a funcionar de nada. Exacto, o sea, si eres reciclo y tienes régimen de sueldos y salarios, régimen de intereses, pues Ujú. podrá aplicar para eso, pero pues en reciclo no existen las deducciones.
Sí, es un tema porque pues normalmente pagamos poquito ISR, pero no tenemos opción a que nos regresen Ujú. absolutamente nada. Entonces, creo que literal es todo por el episodio de esta semana. Según yo, va a ser un episodio medio corto, pero no estoy seguro. De cualquier forma, esperamos que les sea de muchísima utilidad. Y lo de siempre. Si les están funcionando estos episodios, por favor, compártanlos, suscríbanse, vayan a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Y nos apoyarían un montón si van y nos dan follow a cada uno de esos, si se suscriben aquí en YouTube porque pues eso nos ayuda a crecer un poquito más. Ujú, También si llegan a tener alguna duda muy específica que quieren que contestemos, normalmente lo hacemos por Reddit, pero también si nos la mandan por redes sociales y vemos que puede funcionar para un episodio, la podemos hacer un episodio. O bien, si ya es muy, muy específica, pueden agendar una asesoría en nuestra página web. ujú. Y creo que es todo. Sí, creo que sí. Ah, recomendación. Okey, Mentiras. okey. Es una obra de teatro muy famosa en la Ciudad de México, de pronto hacen giras por la República. Y esta obra, en algún episodio dije, hace poquito estábamos analizando la diferencia entre herencia y donativo. Ujú, Esta obra les va a funcionar muy bien. Es algo como que únicamente vas a entender si ya sabes del tema, pero para no spoilearles tanto, justamente esta obra nos permite saber cuál es la diferencia entre herencia y donativo, porque recuerden que todas las herencias están exentas, pero los donativos, si son de terceras personas, únicamente están exentos hasta una parte que son como 110,000 pesos. ujú. Entonces, vayan a verla, es una buena obra, Sí. nos gusta bastante, pero aparte tiene este toquecito fiscal que les puede llegar a funcionar. Ujú, creo que sí, creo que es todo. Ujú. Es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric, Yo soy Arturo. juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.